Jóvenes, bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy vamos a ver lo que son razones trigonométricas. Las razones trigonométricas son solamente aplicables a triángulos rectángulos, o sea que tienen ángulos de 90 grados. Lo primero que tenemos que saber que un triángulo tiene tres partes. En este caso se le llama la hipotenusa, cateto adyacente y cateto opuesto. En este caso, en este ejemplo se le llama cateto adyacente y cateto opuesto porque nos estamos refiriendo a el ángulo que está de acá en la parte de aquí abajo. Por eso es que definimos o le damos el nombre de cateto opuesto y cateto adyacente a esos dos lados. O sea, cateto opuesto y cateto adyacente porque tenemos este ángulo del que estamos hablando. Ahora, si hablamos del ángulo de aquí arriba, entonces se invierten los papeles, porque entonces si agarramos este de aquí arriba, el cateto adyacente se va a convertir en un cateto opuesto y el cateto opuesto en un cateto adyacente, porque es el que está a la par de un ángulo. Tenemos 6 fórmulas que se utilizan. Tenemos el seno, que es igual a cateto opuesto dividido hipotenusa, el coseno, que es cateto adyacente dividido hipotenusa, la tangente, que es cateto opuesto dividido cateto adyacente, la cosecante, que es la hipotenusa dividido el cateto opuesto, y la secante, que es la hipotenusa dividido el cateto adyacente, y la cotangente, que es cateto adyacente dividido el cateto opuesto, que es exactamente lo mismo que las primeras tres, pero invertidas, si lo podemos ver de esa manera. Veamos algunos ejemplos. Muy bien, veamos este triángulo que tenemos acá, en el cual podemos determinar que este es el lado más largo, y lo primero que vamos a hacer es reconocer cuáles son los nombres que le vamos a colocar. El primero que debemos de iniciar colocando es la hipotenusa. Eso es importante, saber quién es la hipotenusa. Ahora vamos a definir y vamos a reconocer todos los lados, vamos a encontrar todos los lados que faltan de este triángulo. Vamos a iniciar, por supuesto, con el ángulo que ya está marcado acá o ya está predeterminado. En este caso lo vamos a pintar acá de rojo. Eso significa que si yo quiero este ángulo de acá, el lado que está de enfrente de él se le va a llamar cateto opuesto en este momento. Y el que está a la par de él se le va a llamar cateto adyacente. Entonces vamos a reconocer cateto opuesto, cateto adyacente, hipotenusa, y tenemos el ángulo que tenemos acá. Entonces, como yo quiero el ángulo, acá tenemos las fórmulas, yo se las he dejado acá escritas para que ustedes lo puedan ver. Yo necesito una fórmula que tenga cateto adyacente e hipotenusa. Entonces yo puedo ver acá cateto opuesto, hipotenusa, cateto adyacente, hipotenusa. Eso significa que el coseno es el que me sirve. La tangente no, porque tiene cateto opuesto y cateto adyacente. Y yo quiero cateto adyacente e hipotenusa. ¿Por qué quiero eso? Porque esos son los dos valores que yo tengo ahí, que es el 16 y es el 20. Entonces colocamos la fórmula acá. Vamos a colocarla por acá. Dice que es coseno del ángulo. Vamos a colocarle este símbolo porque es el que tiene acá el triángulo. Es igual al cateto adyacente dividido la hipotenusa. Entonces vamos a sustituir los valores. Entonces para ello vamos a decir, como yo no sé cuánto mide el ángulo, entonces no puedo sustituir este valor, lo voy a copiar nada más. El cateto adyacente mide 16 y la hipotenusa mide 20. Como yo lo que quiero es el ángulo que está de acá, eso significa que voy a decir 16 veinteavos, voy a cerrar dentro de paréntesis, y como voy a despejar el coseno, a la hora de trasladar el coseno del otro lado, pasa a ser coseno a la menos 1 o inversa, ¿ya? Para poder obtener simplemente lo que es el ángulo. En nuestra calculadora vamos a ingresar entonces lo que es, colocamos coseno a la menos 1, colocamos shift coseno a la menos 1, 16 veinteavos, y le va a dar un total de 36.87 grados aproximadamente. Y ahí tenemos nosotros lo que es nuestro primer ángulo. Lo voy a colocar de color rojo porque ese es el color que nosotros lo definimos, ¿ya? Muy bien, siguiente. Ahora vamos a encontrar, si queremos encontrar el cateto opuesto, pues podemos hacerlo con este mismo ángulo que queremos. O si no, podemos encontrar el ángulo que tenemos acá. Para ello lo voy a colocar este caso, acá lo vamos a pintar de color azul. Y entonces si este es el ángulo del que estoy hablando ahora, eso significa que el que está de enfrente del que era el cateto adyacente, ahora se va a volver cateto opuesto. Muy bien, vamos a colocar acá cateto opuesto. Lo he colocado de color azul porque de color azul he pintado la esquina. Y entonces el que está de aquí a la par, que era el cateto opuesto, ahora se va a volver cateto adyacente, ¿ya?
Entonces, recuerden ustedes que lo que estamos buscando es el ángulo, no podemos olvidarnos del objetivo que queremos. Entonces, si yo quiero encontrar este ángulo, los valores que tengo nada más es 16 y 20, que es el cateto opuesto y la hipotenusa. Entonces, yo quiero una fórmula que tenga cateto opuesto y que tenga hipotenusa. Entonces, me doy cuenta que el cateto opuesto y hipotenusa sería el seno. Entonces, vamos a venir nosotros y colocamos acá. Seno del ángulo es igual al cateto opuesto dividido lo que es la hipotenusa. Y entonces decimos acá, seno del ángulo es igual. ¿Cuánto mide el cateto opuesto? Del color azul, por supuesto, ¿verdad? Porque de ese color que estamos hablando, de 16. Y el cateto, y la hipotenusa mide 20. Entonces, para poder despejar acá el ángulo sería 16 dividido 20 y lo colocamos seno a la menos 1. Metemos estos valores en la calculadora, Shift, por supuesto, Shift es segunda función de seno a la menos 1 y lo dividimos dentro de lo que es el cateto, lo dividimos en lo que es en este caso 16 menos 20, ¿verdad? Entonces veamos cuánto sale. Ya ingresados estos valores en la calculadora nos va a dar un total de 53.13 grados. Y entonces en este caso tenemos lo que es el ángulo de color azul, que es este que tenemos acá. Y ahora lo que nos corresponde es encontrar este lado que nos tenemos acá. Pero entonces ustedes van a decir, bueno, entonces ¿cómo se va a llamar este lado? ¿Opuesto o adyacente? Eso va a depender del ángulo que yo quiera utilizar. Por ejemplo, si yo utilizo el ángulo de color rojo, entonces vamos a decir que lo que yo quiero encontrar es el cateto opuesto. Ahora, si yo quiero el color azul, entonces le voy a llamar cateto adyacente, ¿ya? Definamos qué lado voy a utilizar. En este caso voy a utilizar el lado de color rojo. Bueno, supongamos que vamos a utilizar el lado de color rojo. Entonces yo necesito encontrar el cateto opuesto. Para ello, lo que debo de reconocer acá en mis fórmulas es que yo necesito algo que tenga en primer lugar lo que es el cateto opuesto. ¿Por qué? Porque es lo que yo quiero encontrar. Entonces, si yo observo acá tengo cateto opuesto y también aquí tengo cateto opuesto. O sea que en este caso me puede servir el seno y también me puede servir la tangente. Cualquiera de las dos fórmulas sería la correcta. Por motivo que las dos fórmulas tienen el que yo necesito. Y en este caso voy a utilizar lo que es la tangente. Entonces vamos a colocar acá tangente del ángulo es igual al cateto opuesto, ¿verdad? Dividido el cateto adyacente. Vamos a colocarlo acá. Despejamos entonces, vamos a sustituir los valores. Recordémonos que el ángulo que voy a utilizar es el que decidí, que en este caso es el de color rojo. Y como es el de color rojo, recordémonos que es el que mide 36.87. Entonces yo voy a colocar acá 36.87 grados es igual. Cateto opuesto, el cateto opuesto no lo conozco, por lo tanto vuelvo a colocar cateto opuesto. Y el cateto adyacente mide 16. Muy bien. Entonces lo que tenemos que hacer acá es un despeje, tratando la manera de dejar solo lo que es el cateto opuesto. Entonces como el cateto opuesto lo tengo de este lado, el 16 se está dividiendo al cateto opuesto, entonces va a pasar a multiplicar y entonces me va a quedar acá tangente de 36.87 grados multiplicado por 16. Entonces eso lo vamos a meter a la calculadora y vamos a ver cuánto nos sale. Muy bien, cuando metamos todo a la calculadora nos va a dar un total de 12. Y acá tenemos que el cateto opuesto entonces mide 12. Y ahí tenemos nuestro resultado final, ¿verdad? Entonces nos podemos definir que tenemos que este lado de color rojo, el ángulo de color rojo mide 36, el ángulo de color azul mide 53 y este lado que lo voy a repasar acá de color naranja, este lado de acá mide en este caso 12 centímetros. Y ahí están todos los lados de un triángulo aplicando las funciones trigonométricas. Muy bien, recordémonos también para poder resolver triángulos siempre debemos de tener por lo menos un ángulo y un lado para poder hacerlo. Si no tenemos eso, entonces no podemos iniciar a hacer esto. En este caso solo tengo dos lados y el ángulo no lo tengo.
pero definitivamente lo vamos a definir porque tengo dos lados. Con dos lados yo puedo encontrar un ángulo y para poder resolver un triángulo completo necesito por lo menos un ángulo y necesito tener un lado, ¿verdad? Entonces aquí vamos a definir esto de color rojo y el 9 viene siendo lo que es el cateto opuesto y en este caso vamos a decir que esto sería la hipotenusa. Muy bien, vamos a encontrar primero el ángulo. Cateto opuesto dividido hipotenusa, pues entonces tenemos lo que es el seno. Seno del ángulo viene siendo igual al cateto opuesto, vuelvo a repetir, y tenemos la hipotenusa. Entonces definimos seno del ángulo, cateto opuesto mide 9 y la hipotenusa mide 15. Y vamos a despejar lo que es el ángulo. Cuando despejamos el ángulo, por supuesto, nosotros ahí sí vamos a aplicar lo que es el seno inverso o vamos a colocar seno a la menos 1, porque si no, no podemos encontrar el ángulo, ¿verdad? Cuando ya metimos todo a la calculadora, me va a salir un total de 36.86 grados y ahí tenemos nuestro ángulo, ¿ya? Muy bien, ahora podemos nosotros encontrar el otro ángulo si queremos de una vez con estos dos lados que tenemos acá. Para ello, ahora voy a pintar este ángulo de acá de color azul. Y entonces la hipotenusa siempre va a ser hipotenusa, pero ahora este se va a llamar cateto adyacente. Entonces yo necesito una fórmula que tenga cateto adyacente, y yo creo que ya lo vieron ustedes, que es el coseno del ángulo. El coseno del ángulo dice que es cateto adyacente dividido la hipotenusa. Y entonces venimos nosotros, hicimos coseno del ángulo, cateto adyacente mide 9 y la hipotenusa mide 15. El ángulo lo despejamos, entonces me va a quedar 9 quinceavos coseno a la menos 1. Entonces a la hora de despejar y meter todo esto a la calculadora me va a dar un total de 53.13 grados. Y este va a ser el ángulo de